parece que es ineludible por lo menos hacer un comentario, una reflexión de la llegada de Donald Trump. Pues alucinante el discurso de ayer, demencial, el discurso de Donald Trump el día de ayer. Federico, ¿qué decía al respecto? Am, que más vale ser pesimistas que un optimista equivocado. Eh, yo solamente recordaba una cosa que ya dije aquí. Trump está en su segundo periodo, no tiene absolutamente nada que perder y en este sentido, ojo, no es demencial en el sentido de que no tenga sentido lo que está haciendo. Al contrario, tiene mucho sentido. En su primer cuatrienio, que empezó en 2016, puso a gente que podía negociar con el establishment, con el modo tradicional de hacer política en Washington. Ese modo, si lo vemos desde Latinoamérica, es imperialista y es terriblemente autoritario. Pero si lo ve uno en el mismo Washington, es muy complejo y muy pluralista. Es decir, nunca se toman decisiones a lo loco. Y ahora ha puesto básicamente en todas las secretarías a gente como él, es decir, a las que les llamaríamos demenciales. En otras palabras, la señal que ya dijo es que no van a actuar de acuerdo con la lógica tradicional. En otras palabras, apostar a que los pesos y contrapesos administrativos en Washington funcionen no van a ocurrir. Ya platicamos aquí la semana pasada cómo un secretario de la defensa se podía oponer a una intervención en Venezuela o en México, y ahora tiene un secretario de la defensa que va a hacer lo que él diga. En México nos sentimos muy bien porque Marco Rubio, su propuesta de secretario de Estado, dijo que prefería cooperar con México, pero si vemos completa eh, la audiencia de confirmación de Marco Rubio, el problema es que Marco Rubio podía darse el lujo de parecer más conciliador porque todos y cada uno de los senadores y senadoras que le preguntaron cosas estaban más a la derecha, en los términos que dijo Ernesto ahorita, demenciales. Es decir, básicamente hay que ser duros en contra de China, duros en contra de Venezuela, duros en contra de todos los cárteles mexicanos. Y todo eso como un conjunto. Entonces, creo que vale la pena ser este, negativo y pesimista. Eh, y estemos pendientes para ver qué es lo que pasa y cuando empiece la tormenta, porque parece que va a ser una tormenta perfecta por otro lado. Muchísimas gracias, Federico. David, ¿qué decir sobre esto que estamos ya viviendo? Como bien decía el doctor David Barkin, no, vamos, claro, vamos a empezar un nuevo momento desde que él emita las órdenes ejecutivas, pero ya ha avisado qué va a hacer. ¿Cuál es tu valoración ahorita a las 10, una hora antes de que tome posesión, querido David? Pero mira, a mí me preocupa, creo que el tema discursivo y todo lo que ya se ha dicho, ¿no? En diferentes espacios, aquí, en diferentes medios, pero me preocupa más la capacidad que tenga de respuesta el gobierno mexicano ante la eventual ola de deportaciones que se pueda dar. No en este momento, no se dará en un día o 2 días, se dará en los meses siguientes o en las semanas siguientes. Creo que la capacidad del Estado mexicano se pondrá a prueba no solo en en la capacidad de recepción, sino en la capacidad de trato. ¿Cómo van a ser o cómo se va a establecer los mecanismos de trato para las personas migrantes mexicanas que sean deportadas? Pues ahí no hay mucha complejidad, pero eventualmente se ha dicho también que las personas deportadas serán deportadas a México, aunque no sean mexicanas, ni siquiera como un tercer país seguro, sino Estados Unidos literalmente diciendo, a ver, ¿cuál es la frontera que tengo más cerca? Pues México y Canadá, no los voy a mandar a Canadá, los mando a México, punto, ¿no? Una salida así de simple. Creo que se están preparando, decíamos, o decía yo aquí en el espacio hace como 2 o 3 semanas, supe de que se están preparando albergues en Ciudad Juárez, incluso un estadio en Ciudad Juárez, lo estaban habilitando, la presidencia municipal lo estaba habilitando para poder recibir a las personas que fueran deportadas. Creo que eso puede traer eventualmente en algunas ciudades fronterizas temas de seguridad, obviamente, temas de alimentación, temas de movilidad, temas de discriminación,
Eso me preocupa también, desde luego, porque pues al ser deportados familias o personas de otras nacionalidades a las entidades fronterizas, va a generar o muy probablemente puede generar actos de discriminación o incluso de violencia en contra de las personas que están siendo deportadas. Recordemos cuando fue la crisis de las y los haitianos, la crisis de migración, después de uno de estos múltiples y terribles terremotos que ha habido en la isla, se hizo una crisis en Baja California, particularmente en Tijuana, y ahí hubo actos de violencia, de discriminación en contra de las y los haitianos que estaban esperando el cruce migratorio. Entonces, creo que esa parte es la que me preocupa más en este momento. Entiendo que están ya habilitadas un sistema de seguridad, digamos, un sistema de acompañamiento legal por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de los consulados. Eso no lo hemos mencionado mucho, pero a mí me parece que es un acto bastante importante, entendiendo que hay algunas de las personas que podrán ser deportadas o que eventualmente podrían ser deportadas que pueden defenderse todavía legalmente en Estados Unidos, evitar su deportación, es decir, sujetar estas órdenes que pueda dar las órdenes ejecutivas del presidente Trump o algunas otras órdenes que pudiera dar, sujetarlas a un escrutinio judicial y eso eventualmente retrasar o parar incluso varias o muchas de las deportaciones. Ese sistema, digamos, de protección de acompañamiento legal, no recuerdo si vi la cifra que eran 5,000 o 4,000, no recuerdo, perdón, ahí el dato se me fue, abogadas y abogados en Estados Unidos, acompañando, digamos, es una red de abogadas y abogados, no solo es gente del consulado ni gente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se hicieron alianzas con organizaciones latinas, con asociaciones latinas para establecer esta red de, yo no diría protección, pero sí de acompañamiento legal, de defensa legal. Creo que esa es una buena medida, una buena acción. Habrá que ver cómo funciona, habrá que ver cómo está reaccionando también y yo cerraría con eso, ¿no? Más bien en espera de lo que ya se anunció de Trump, que eventualmente lo hará en algún momento, pero de la capacidad que tiene el gobierno mexicano, insisto, no es la respuesta pública política que pueda dar la presidenta o la secretaria de Gobernación, que son importantes también, ¿no? Que son importantes, digamos, en términos políticos, discursivos, pero más bien la capacidad de la reacción de los estados fronterizos. Insisto, yo solo vi Chihuahua, no sé si otros estados lo estén haciendo, pero bueno, eso creo que va a ser un tema también de atención en las próximas semanas, en los próximos días, insisto, para evitar o prever en la medida de lo posible una crisis humanitaria que se pudiera venir en las próximas semanas. Gracias, gracias, mi querido David. Federico, entrando en materia, uno de los temas que acordamos el día de hoy, pues tiene que ver con esto que toda la semana pasada, pues fue blanco de primeras planas, segundas y terceras planas, que tiene que ver con que es la parte que les pedíamos a los maxi abogados que nos hicieran favor de explicar, que tiene que ver con este amparo que o serie de amparos que finalmente acepta la Suprema Corte de Justicia y que suspenden las candidaturas de los que se registraron para ministros, magistrados o jueces que se registraron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Poder Judicial, y que ya no entraron, ya no pudieron entrar, generó una suerte de opiniones distintas. ¿Qué es lo que en realidad sucedió ahí, Federico, y cuál es tu análisis al respecto? Bueno, en realidad, como lo dijiste al principio, todo empezó por un amparo que fue aceptado el inicio del juicio por un juez de distrito en Michoacán. Y este señor, este juzgado de distrito, emitió una suspensión. Es decir, antes de entrar al análisis del fondo, tomó la decisión de que el, el acto que se estaba reclamando, que es el proceso de selección de candidaturas para la elección judicial, tenía que detenerse. Bueno, este es solamente un amparo. Cuando los jueces emiten estas suspensiones, mandan una notificación. Ya tuvimos oportunidad de ver cómo funciona este asunto. Si ustedes se acuerdan, en algún momento llegó una notificación de una juez que le pedía a la presidenta de la República despublicar algo del diario oficial. Es una orden más o menos como esa. Y entonces llega a
3 comités técnicos de evaluación. Cada uno de los poderes tradicionales, ejecutivo, legislativo y judicial, tienen un comité. Bueno, de los 3 comités que están trabajando, analizando las candidaturas o las postulaciones que se hicieron desde la sociedad, 2, el del Poder Ejecutivo y el del Poder Legislativo, dijeron que no iban a obedecer esta suspensión. Y dijeron por qué. Porque, como es obvio en la ley de amparo, no procede el amparo contra una reforma constitucional, y esto es la aplicación de la reforma constitucional. Uno. En cambio, el Poder Judicial, su comité técnico, recibió la misma notificación y decidió que sí iban a acatarla. Ahora, una aclaración, no es exacto que ahorita ya se decidió para siempre, jamás, que las personas que se inscribieron como aspirantes a ser candidatos en el Poder Judicial, en su comité técnico de evaluación, ya están fuera. No es definitivo. ¿Por qué? Porque los comités técnicos tienen hasta el 31 de enero. O sea, todavía faltan 11 días. Y una cosa que es interesante, Ernesto nos pasó como material para preparar esa discusión, un debate que se dio entre Ciro Gómez Leiva y el señor Gil Suart, que es uno de los abogados de derechas, calderonistas, perfectamente claros con el viejo régimen, que está aspirando a ser ministro de la Corte. Sí, entiendo por lo que he oído que este señor se inscribió en los 3 comités técnicos de evaluación, en los 3. Y él era de la opinión, y lo dijo en público, de que era un error político que el comité del Poder Judicial hubiera acatado la suspensión. Y terminó con esto porque a todo el mundo le parecía raro, porque si Gil Suart y el PAN están en contra de la reforma judicial democrática, bueno, la primera cosa rara es que ¿por qué este señor está aspirando? Porque es un pragmático, y lo dijo muy claro. Dijo, o sea, podemos no estar de acuerdo con la reforma, pero no participar sería un error político. Y a mí me parece muy interesante una parte del argumento que hizo él debatiendo esto con Ciro Gómez Leiva en Radio Fórmula. Gil Suart dijo que él estaba desconcertado de por qué la Suprema Corte no daba una línea política clara. ¿Por qué dijo esto? Porque al mismo tiempo que el Comité Técnico de Evaluación está diciendo voy a acatar la suspensión de este juez, un juez particular en un solo amparo, la Suprema Corte le estaba dando una bateada diciendo no voy a recibir ni a concentrar todos los demás amparos. En otras palabras, la Suprema Corte está aplicando el criterio que ya tomó, en el sentido de que no puede revisar la constitucionalidad de reformas constitucionales, y entonces está dejando que se mueran todos los amparos. Es decir, ese amparo particular también se va a morir en algún momento. Y entonces Gil Suart dice, a ver, que se decidan si el Poder Judicial va a seguirle dando trámite a los amparos, pues que se los dé a todos y no nada más a este. Y tiene el perjuicio de que a la derecha, que le apostó, por lo que estamos empezando a entender, a poner muchos más candidatos en el Comité Técnico del Poder Judicial, pues ahora están preocupados porque resulta que si el 31 de enero el Comité Técnico del Poder Judicial no ha presentado su lista de candidatos, entonces pues ya no puede hacerlo después. Y en otras palabras, en lugar de tener para cada uno, pongo el ejemplo, de los asientos de la Suprema Corte de Justicia, 3 candidatos por cada uno de los 3 poderes, es decir, 9, en lugar de tener 9 candidaturas, vamos a tener solamente 6. Y yo en otro espacio ya dije, esto es una violación de derechos humanos, no solo de las personas que entraron como aspirantes a el Comité Técnico del Poder Judicial y que les acataron la suspensión, les están violando un derecho de participación política. También nos están violando a todos los demás ciudadanos un derecho de participación política, porque vamos a tener una tercera parte menos de candidatos. Y esto es para todos, para ministros, magistrados y jueces. Y con eso cerraría.
Muchísimas gracias, Federico. David, también escuchábamos a la presidenta Claudia Sheinbaum hablar sobre ese tema y apuntaba o tejía otros temas aquí. El tema de los fideicomisos, ¿no? Que no sean integrados a la tesorería de la Federación, ¿no? Como parte de estos amparos que se han aceptado por parte de la Suprema o en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto que pues es el tema de interrumpir las labores del Comité de Evaluación. Y lo otro que también me parece importante era la pretensión de reducir las prestaciones de los trabajadores del Poder Judicial, ¿no? Ella hablaba de estos tres elementos también para hablar de las pretensiones que tiene la Suprema Corte, o algunos integrantes, ella decía, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en particular de la presidenta también de este espacio. ¿Qué decir también sobre estos otros elementos, querido David? Yo antes, perdón, Violeta, antes de entrar, me gustaría hacer algunas puntualizaciones a lo que decía Federico, porque luego nos abogadizamos mucho en este espacio y ya nos metemos en la dinámica, ¿no? Y creo que sin aclaración alguna, solo algunas precisiones, digamos, un poco a efecto de entender el tema. Em, Justo cuando se da esta discusión, recordemos que cuando se presenta la reforma constitucional, se aprueba la reforma constitucional ya publicada en la Constitución, vinieron una ola de amparos que derivó en otra reforma constitucional que se le llamó la de supremacía constitucional, que es decir, ya no podías impugnar los procedimientos de reforma constitucional. Eso se estableció, se aprobó de nueva cuenta en la Constitución y por ende ahí ya no había mecanismo legal, perdón, ni legal ni constitucional para impugnar una reforma constitucional. Hasta ahí, digamos, se cerró ese primer gran capítulo de las reformas relacionadas con el tema de la reforma judicial. La reforma al Poder Judicial. El segundo momento viene, y lo decíamos aquí, cuando la gente se abre el proceso ya de la reforma para participar en la elección, en los procedimientos de elección para llegar a las boletas para elegir a jueces, magistradas, magistrados y ministras de todo el país también en lo local y a nivel federal. Y ahí se abre un segundo momento, digamos, de impugnaciones, que es este en el que estamos nosotros ahora viviendo. En ese segundo momento de impugnaciones, varios de los amparos fueron presentados, o muchos amparos fueron presentados, y alegando que no había criterios de transparencia para la forma en la que estaban procesando los comités de evaluación, los comités de cada uno de los poderes, los comités de evaluación, los nombres y los listados de las personas que estaban avanzando, digamos, en las etapas del proceso. Lo dijimos aquí en un momento, que era un riesgo de que al no haber transparencia o no haber cierta certeza de cómo estaban evaluando cada uno de los comités, pues que en alguna lista del comité, incluso pusimos aquí el caso de alguien, no recuerdo el nombre, que pasó en una lista de un comité de evaluación del Poder Legislativo y no pasó en la lista del comité de evaluación del Poder Ejecutivo, por ejemplo, ¿no? Mm. Esto lo que deriva, perdón, esto lo que deriva es que varias personas, muchas personas se presenten amparos en contra de estos procedimientos ya del trámite de los comités de evaluación, alegando que pues hay falta de transparencia, algunas alegaciones, digamos, en cuanto al fondo de posibles violaciones a sus derechos humanos. Estos amparos que se presentan, muchos de ellos son desestimados o rechazados y algunos de ellos sí son admitidos. ¿Cuál es el tema? Que la mayoría de los amparos que son admitidos se van por una interpretación en la que ya señaló el Tribunal Electoral, la Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es decir, la Sala Superior del Tribunal Electoral, diciendo que al tratarse de procedimientos de carácter electoral, no procede la suspensión. No puede haber una suspensión para proteger el derecho de una persona. ¿Por qué? Porque se sobrepone o se privilegia el derecho del interés colectivo, que era esto justo que decía Federico, tanto de las personas que están participando en el proceso como de las personas que vamos a elegir en el proceso electoral. Entonces, no puedes tú supeditar el derecho de una persona en un amparo, ponerlo, más bien, no supeditarlo, al revés, supeditar nuestros derechos por el derecho de una persona en un amparo.
Esa es la regla general que ha prevalecido en la mayoría de los amparos que se han presentado. La propia Suprema Corte de Justicia ya señaló al resolver la controversia constitucional del año pasado, o la acción de inconstitucionalidad, perdón, del año pasado sobre esta materia, dijo, la reforma al Poder Judicial, aunque es estrictamente constitucional, de carácter constitucional, es una reforma de carácter electoral. Por eso le correspondió al Tribunal Electoral resolver el fondo de las impugnaciones. Ahora, siguiendo esa regla, más bien apartándose de la regla, un juzgado de Michoacán acepta uno de estos amparos por el procedimiento, el trámite para una de las personas que participan en las candidaturas, digamos, en este proceso para candidaturas del Poder Judicial, admite y concede la suspensión. Esa concesión de la suspensión es lo que deriva en que les mande la orden a los tres comités y les dice, no puedes avanzar porque hay una persona que dice que hay un procedimiento que puede ser violatorio de los derechos humanos. Insisto, sobre esa regla, sobre la regla que se había impuesto, es derivada de una interpretación del Tribunal Electoral del Poder Judicial en la que no concedían las suspensiones, no procedían las suspensiones. Este juez, de nueva cuenta, siguiéndole desapartándose del criterio, digamos, concede la suspensión. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí ya llego a donde el punto que inició Federico. ¿Qué es lo que pasa? Que esa suspensión se le notifica a los tres comités, se les dice no puedes avanzar porque una persona en Michoacán se dice violentada por sus derechos humanos, y dos comités, el comité del legislativo y el comité del ejecutivo, dicen pues no podemos parar, no podemos acatar una suspensión para eventualmente proteger los derechos de una persona, suponiendo que se estuvieran violando esos derechos, porque eso afectaría a los otros 5,000 inscritos y a las 50, 70, 80 millones de personas que van a participar en el proceso electoral. Ahí se cierra, digamos, el círculo. ¿Qué es lo que pasa? Que el propio Poder Judicial, en esta lógica, yo ya no sé si de boicoteo, de saboteo institucionalizado, de incluso ahora yo ya me estoy pensando más bien en la lógica de si no el propio Poder Judicial lo está haciendo desde adentro para poder descalificar el proceso, puede ser una vía. El decir, ya ven como aquí solo querían los allegados de no sé quién y los cercanos a Morena, y por eso no hay nadie del Poder Judicial, por eso no convalidamos esas violaciones. No sé, estoy pensando hasta en un discurso así, porque no tiene sentido el seguir concediendo esta serie de suspensiones cuando los únicos que están afectados, o principalmente los más afectados, son la gente del propio Poder Judicial, que sí decidieron inscribirse, que sí decidieron participar y que se inscribieron en las listas del Poder Judicial para que el Comité de Evaluación del Poder Judicial los revisara. Es decir, la mayor cantidad de personas inscritas en el Comité del Poder Judicial son personas juzgadoras. Y este tipo de suspensiones a quienes están primigeniamente afectando son a las personas juzgadoras que confiaron en el proceso, que creyeron en el proceso, aunque lo hubieran deslegitimado en algún momento o criticado, que se inscribieron, que están participando y que hoy, por insisto, este criterio singular de un solo juez, pues está colocando en crisis o está colocando a llevar al límite, como dice Federico, que al 31 de enero no se tengan las listas definitivas y se queden en desfase o se queden fuera del resto del proceso para las elecciones de junio. Insisto, perdón por el larga historia. Ahorita más adelante intento atender tus preguntas, mi querida Violeta, pero creo que esto me ayudaba a mí también para ir clarificando un poco el panorama. Gracias, David. Déjame ahí sobre eso porque me surgen ahí también más dudas. Y así que yo no sé si nos van a aclarar o nos van a dejar con más dudas los Maxi abogados. Seguro con más dudas, mi querido Este, Hermelo. sobre eso que acaba de plantear ahorita David, Federico, eh, ¿en qué se está incurriendo? O sea, el Poder Judicial o quién, la Suprema Corte de Justicia, dice David en su exposición, pues no sé si es un boicot o qué es lo que está haciendo, está afectando a pues todos los demás personas que se registraron. Se está incurriendo en, no es delito la palabra, ¿qué sería en términos legales ahí el Poder Judicial o la Suprema Corte
o quién, Federico? A ver, aquí hay una frase viejísima de la historia europea. Alguna vez le preguntaron a un ministro de Napoleón si una cosa horrible que había hecho Napoleón era un delito. Ujú. Y el ministro contestó, no, no fue un delito, fue un error. Sí, ok. Este, Ese error se penaliza, se no, castiga, no, no, no. Es un error porque se hace daño a sí mismo. El Poder Judicial tiene un problema. Agarro a David donde nos dejó su explicación que ayuda mucho. El Poder Judicial es un poder descentralizado. O sea, hay una Suprema Corte y se visten con las togas y los birretes nunca los usan porque son medio ridículos. Eso habría que cambiarlo algún día. Pero da la apariencia de que es un solo poder que tiene un solo criterio y eso casi nunca es cierto. Cada uno de los jueces es libre de separarse de los criterios, que fue lo que nos dijo David ahorita. Y por eso un político que apoya a los más conservadores en la Suprema Corte, que es Gil Swart, los critica y les dice, esto no es político. O sea, no estamos de acuerdo con la reforma judicial democrática, pero ya ocurrió, entonces hay que participar. Si ustedes toman esa decisión en el Comité Técnico de Evaluación, entonces ya no van a poder participar sus candidatos de ustedes, que ya nos dijo David correctamente. En ese comité había muchísimas personas que vienen del viejo Poder Judicial y que quieren ser candidatas. Bueno, pues no van a poder ser candidatas porque el comité técnico acató. Ojo, y aquí la derecha hay que poner atención cuál es su argumento. Porque Gil Swart se descoció en el debate con Ciro Gómez Leiva y se la pasó repitiendo 2 o 3 veces, yo no estoy proponiendo que desacaten. ¿Por qué? Acuérdense que la derecha en México lleva como 3 años diciendo que la ley es la ley y la ley tiene que cumplirse a rajatabla. Entonces el discurso de derechas es que hay que cumplir la ley. Y entonces, pues, en ese discurso, Ernesto, la parte loca es que el único comité que acató la ley en términos de la derecha fue el del Poder Judicial. Ahora, eso es un error político, pero visto desde la derecha, es el único que actuó legalmente. Perdón, mi querido Federico, perdón, nada más un paréntesis, nada más para explicar esta parte del criterio, si me permites, perdón, Por interrumpirte. favor, por favor. Un paréntesis dentro del paréntesis. A ver, esto justo que está diciendo Federico es, el juzgado de distrito le notifica a los 3 comités y les dice suspende. ¿Qué es lo que hace cada comité? Razona esa suspensión. Si procede o no la suspensión y si la voy a cumplir como me la estás mandando o no. Así. 2 comités razonaron y dijeron, no podemos suspender porque hay un criterio del Poder Electoral, del Poder Judicial, perdón, del Tribunal Electoral, donde dice que es de carácter electoral y por lo tanto no puedo acatar la suspensión. Punto. Y se lo regresa al juzgado de distrito. El único, el del Poder Judicial, es el que dice, ¿tienes una suspensión? Bueno, yo suspendo porque tú me lo estás ordenando sin analizar lo que dijo el Tribunal Electoral del Poder Judicial, incluso, y ya para cerrar el paréntesis, sin tomar en cuenta lo que dijo la Suprema Corte de Justicia hace una semana, cuando le piden conocer esa suspensión y atraer la suspensión y que le ordene al comité del Poder Judicial que siga con el proceso. En una votación 6-5, la Suprema Corte de Justicia dijo, yo no me puedo meter en ordenarle al comité que siga con el proceso, porque el proceso, 1, es una reforma constitucional inimpugnable y 2, es estrictamente de carácter electoral, guiño, guiño. O sea, les está diciendo al propio Poder Judicial, es de carácter electoral, guiño, guiño, entonces no puede suspender. Cierro el gran paréntesis, solo el comité del Poder Judicial hizo esta interpretación de decir, sí, vamos a suspender. Perdón, mi querido Federico, cierro el Una comentario. cosa, y gracias por el detalle, porque ahí es donde viene el enojo del político de derechas, Gil Swart. Él se la pasa repitiendo, yo no les pido que desacaten. Lo que está diciéndoles a los del Comité Técnico de Evaluación Judicial es,
háganle caso a la Suprema Corte, que ya les hizo ese guiño que nos acaba de explicar David. ¿Y por qué? Porque resulta que el Poder Judicial es descentralizado. Entonces, tenemos aquí tres voces en el ejemplo que estamos viendo. Uno es la Suprema Corte de Justicia, grande, que sigue estando dominada por los ministros y ministras de derecha, pero que ya aceptó su derrota grandota y está diciendo es un proceso electoral y por lo tanto juguemos, ¿sí? Acuérdense que ellos ya habían aceptado muy buena parte de la reforma judicial, estaban dispuestos a que hubiera elecciones para ministros, por lo menos. Entonces, ese es un actor dentro del Poder Judicial. Otro actor es el juez de Michoacán, que no sabemos exactamente por qué o cuáles sean sus historias personales, pero ese resultó ser el más derechoso de todos y entonces dice, decreto la suspensión ya en contra del criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es un cuarto criterio aquí, también del Poder Judicial. Y el tercer actor es el Comité Técnico del Poder Judicial, que agarra y dice, pues como hay una suspensión y yo digo que la ley es la ley y siempre hay que cumplirla y acatarla, entonces yo acato. Bueno, esto que puede parecer tan complicado para quienes nos están escuchando es la demostración de todos los daños que le hace el formalismo al derecho. ¿Por qué? Porque uno no puede creer que el derecho siempre se va a aplicar de la misma manera. Entonces, uno no le debe creer a ningún abogado ni abogada que diga, y si la suspensión existe, entonces hay que cumplirla. No, depende. Este caso demuestra que hay dos criterios. Un criterio que privilegia los derechos democráticos de millones de personas, de cientos de personas que son parte del proceso de selección de candidatos, en contra de un juez que promueve un amparo, que es un criterio, un interés individual. Y hay otro criterio increíblemente formalista que dice, si hay una suspensión, se para todo el mundo. Lo cual, si lo piensa nuestra audiencia, es bastante ridículo. Porque aparte, si ustedes le suman aquí el pequeño detalle económico, no es que nos escapemos de las preguntas económicas de Violeta, pero lo que pasa es que el aspecto económico fuerte aquí es solamente personas que tienen mucho dinero y muchos buenos abogados pueden promover grandes cantidades de amparos y hacer todo este debate, o sea, dedicarle tanto tiempo a este debate formalista y encontrar siempre una manera de entrar y de boicotear un proceso de manera legal. Y lo que estamos viendo es eso, o sea, hubo muchos amparos, los pusieron en muchos lados y uno de ellos tuvo éxito y ese, que es una especie de torpedo lanzado a ver si pegaba, de repente pega porque el Comité Técnico de Selección y Evaluación del Poder Judicial es ultraformalista. De hecho, uno de sus miembros, que es miembro de la Barra Mexicana de Abogados, explicó con toda claridad que si tú llegas a un cruce y hay un semáforo en rojo, siempre debes detenerte. Y se le olvidó al compañero abogado que hay multitud de condiciones en un semáforo que pueden cambiar la regla. Por ejemplo, si yo llevo en mi carro a una persona que fue herida de un accidente y si no avanzo rápido para llevarla al hospital, se me muere, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Respetar el semáforo en rojo o cruzarlo con prudencia para salvarle la vida a la persona? Nada más en ese ejemplo hipotético que puso este formalista, yo me puedo imaginar otro ejemplo hipotético donde hay otro derecho más importante o más urgente que defender. Y eso es el antiformalismo, el ver la cara del dolor humano, el ver la cara económica de la realidad injusta, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ya sé que es bien complicado y capaz de que la audiencia todavía no lo va a entender, pero la ventaja es que este debate, con los detalles que nos puso David, quedan ahí, vuélvanlo a ver, es un buen ejemplo de los daños que hace el formalismo jurídico. Muchísimas gracias, Federico.
Sí, me parece que es muy, muy importante también, por lo que están ustedes comentando, discutir esta otra parte de los fideicomisos que tendrían que estar financiando la elección del Poder Judicial. Y bueno, pues detenerlos o boicotear todo el proceso a partir de diferentes o con diferentes estrategias, me parece que también se junta con la interrupción de labores del comité de evaluación, ¿no? Y por eso la pregunta, y vuelvo a esto que le preguntaba en un principio a David. Sí, a ver, yo sigo pensando, o en mi análisis ahora es esta suerte de boicot. Yo no sé si boicot es el término, no he encontrado un término todavía, sino autosabotaje al proceso del poder, de la elección de jueces, magistrados y ministras, por parte del propio Poder Judicial. Esto que decías, Violeta, que colocaba la presidenta Sheinbaum en un par de mañaneras. Justo tiene que ver con la actitud que ha tomado la Suprema Corte de Justicia frente al propio procedimiento de elección de jueces, magistrados, ministras y ministros, y creo que de personas juzgadoras, digamos, a nivel federal, y creo que ahí se inserta la crítica que hace la presidenta diciendo, bueno, pues la ministra Piña sigue operando, a ver, sigue operando en contra de la reforma, o sea, ya está la reforma, ya está publicada, ya es constitución, ya vamos a la mitad del proceso prácticamente, y desde la Suprema Corte siguen operando en contra. Creo que hay varias señales. Una de ellas, la que decías, el tema de los fideicomisos. Entiendo yo que no se han trasladado, como se dijeron, el recurso de los fideicomisos a la tesorería de la Federación. Ese es un punto ahí. La presidenta lo dice en términos genéricos. Según yo, no era que todos los fideicomisos nos hubieran regresado, sino solo 2 o 3 de los 11 que tenían, de los que ya se habían aprobado. 3 creo que eran los que no se habían regresado porque según un criterio de la propia Suprema Corte de Justicia tenían que ver con garantizar derechos laborales. Y esos eran los que iban a seguir debatiendo o discutiendo en términos jurídicos, ¿no? Los otros, que eran, digamos, más relacionados con otras salvaguardas o otras, pues sí, que tenía el Poder Judicial, digamos, no derechos como tal, pero otras garantías que se le daban en otras formas, en especie, apoyos para la casa, para la construcción de la casa y no sé cuál, esos ya se regresaron al fondo a la tesorería de la Federación. Ahí habría que ver, digamos, el detalle en específico, ¿no? Pero lo que sí creo que la propia presidenta está tomando en cuenta es este tipo de decisiones. Decía yo que la semana pasada discutió la Suprema Corte de Justicia la posibilidad de que este tipo de amparos con las suspensiones, la Corte fuera la que resolviera, literalmente dijera, oiga, no procede la suspensión porque tal y tal criterio, y no se quiso asumir la jurisdicción de la competencia de la Corte, es decir, atraer el caso o resolver ese amparo precisamente por la mayoría de 6 ministras y ministros que se tienen en el Pleno, que han sido críticos y profundamente críticos a la reforma del Poder Judicial. ¿Lo podrían haber resuelto? Sí. Si se decide, se atrae el caso, se resuelve, en 3 días presenta un proyecto, le dices juez de distrito, no tienes, o sea, no puedes dictar las suspensiones, sigue viendo el fondo, pero se acabó el asunto de la suspensión, ¡pum! Y se destraba el asunto, se continúa. Creo que ahí esa valoración está un poco más desde este análisis político de la forma en la que está actuando el Poder Judicial. Por eso yo decía, ayer justo que estábamos revisando el tema, que se ponía el tema, me pongo a revisar varias notas y entonces yo digo, oye, pero pues es que aquí o sea, el torpedo, dice Federico, el torpedo es hacia sí mismo, hacia el propio Poder Judicial, hacia las y los candidatos del Poder Judicial, que hoy, al no haberse inscrito en ninguna de las otras 2 listas, quienes no lo hayan hecho, pues no podrían participar en el proceso que sigue, que es, se acaban las entrevistas, por cierto, las entrevistas que se realizaron en el Poder Legislativo concluyeron el viernes. Esta semana tendría la posibilidad el poder judicial de hacer las entrevistas o los periodos de entrevistas si no tuviera la suspensión. Si no tuviera la suspensión, podría hacer estas entrevistas personales, individuales, y eventualmente tener la lista el 31, que a su vez la lista pasa ahora al proceso de insaculación, que es la tómbola, ¿no? Ya de todas las personas que llegan a la lista del 31, entran al proceso final de insaculación para la tómbola y de ahí ya se sacan los listados que a su vez se mandarán al Senado y al Instituto Nacional Electoral para que eventualmente aparezcan en las boletas. Aquí alguien en el chat preguntaba, oigan, ¿saben si Federico está en las listas? Todavía no está en la lista definitiva,
pero va avanzando, entiendo yo, ¿no? Avanza, avanza. No vayas a impugnar el proceso, mi querido Federico, por favor. Avanza, avanza en el proceso y ya le tocará la bolita, la bola negra o la bola blanca, como cuando hacíamos el servicio militar, y ahí se verá. Entonces, nada más para cerrar esto, Violeta, creo que insisto, no es la crítica, lo que expone la presidenta tiene que ver con estas formas de, sí, insisto, como de sabotear el proceso, porque una parte de los recursos que eran de los fideicomisos se había ordenado que se destinara a la propia proceso electoral para elegir a juzgadoras y juzgadores. Entonces, si nosotros vemos estos indicadores, la Corte dice, no atraigo el amparo, que se mantenga la suspensión del comité. No van a participar juezas que se inscribieron en la lista digo, no, yo no estoy diciendo que vaya a ser definitiva, todavía se tienen 10 días, 11 días para resolverlo, pero en este momento no podrían ya participar ex juezas, jueces, magistrados en el proceso. Además, no tiene el dinero que le íbamos a dar al INE porque lo seguimos teniendo en el Poder Judicial. A mí me parece que las señales son claras para torpedear, utilizando el término de Federico, torpedear el propio proceso y quizá, como ya no pudieron pararlo, no quizá, como ya no pudieron pararlo ni impugnarlo en ninguna de las formas, sí llevarlo a una orilla o a un extremo en el que se complejice el proceso electoral, se haga con menos recursos, con menos participantes, y eso pueda justificar, entre comillas, un discurso posterior de decir, ya ven cómo esto era un fracaso, ya ven cómo esto no iba a funcionar, ya ven cómo era una arbitrariedad, cómo era una ocurrencia, miren, ni siquiera se pudieron instalar las mesas de casilla tal, ni siquiera hubo participantes tal, la votación fue muy baja. Insisto, creo que mucho más apostándole a un discurso político de golpeteo que a un discurso técnico crítico sobre el funcionamiento, la operación de todas estas etapas, ¿no? Pueden ser criticables, lo hemos cuestionado aquí, las etapas en sí mismas son poco claras, son muy aceleradas, creo que se tendrá que mejorar el procedimiento más adelante, ahora entendía la urgencia de los tiempos, pero creo que ahí hay un mensaje político por parte del Poder Judicial al poder, a los otros dos poderes, y creo que eso es lo que está leyendo también la presidenta, ¿no? Por eso hace estos señalamientos del fideicomiso, de las decisiones y de la resistencia que sigue habiendo al interior de la Suprema Corte de Justicia sobre este proceso. Ya, gracias, mi querido David, y gracias, mi querido Federico. Mis queridos Maxi Abogados, son las 10:53, pero se está adelantando un poquito ahorita la asunción de Donald Trump y ya tenemos ahí la ceremonia, y están ya ya está por tomar la palabra. Ya, pásenle la imagen para ver al Trumps. Sí, ahí miren, ya está Santa María, Madre de Dios, ya se está hasta persinando. Este, Ernesto, ahí hay una cosa que me extraña un poco. Si ustedes se fijan bien en la imagen, están en un recinto cerrado. Y sí, de acuerdo con lo que nos está diciendo el comité bicameral, que es el que está haciendo la transmisión, eso está ocurriendo en la rotonda. La rotonda es el espacio redondo que está abajo de la cúpula grande del Capitolio. Normalmente la juramentación de presidente se hace afuera, Sí. no hacia el gran, sí, gran. por cuestión de seguridad, se consideró que no había necesariamente las condiciones para hacerlo afuera y se decidió por ese motivo hacerlo dentro. Aunque la argumentación oficial era el clima, ¿no? Pero Sí, bueno, ok. esa situación después la vamos a platicar, pero sí, Exacto. adelante, Federico. Nada más un detalle. Hace 8 años, que fue la primera juramentación de Trump, este, una de las cosas más complicadas y extrañas fue que todo el mundo se puso a discutir acerca de si estaba lleno o no estaba lleno el mall, es decir, Sí. el espacio abierto al público. Y él decía que estaba súper lleno y todos los demás decían que no era cierto, y fue parte de lo de las fake news. Este, Entiendo la cuestión de la seguridad. Por cierto, que una de las señales de que está poniendo a gente tal cual él es que el agente de servicio secreto que actuó en uno de los dos atentados que hubo es ahora el jefe del servicio secreto. Entonces, ahora son verdaderos trompianos todos los que están alrededor de él. Pero
me parece que esto es una señal interesante. Hubo hace mucho, mucho tiempo otro presidente de Estados Unidos que llegó también con muchísimas amenazas contra su vida, que era Abraham Lincoln. Y las dos veces que se juramentó lo hizo afuera, con peor clima aparte, mucho peor clima. Y la segunda fue a la mitad de la guerra civil. Ojo, lo terminaron matando en un teatro, poquito después de esa segunda juramentación, pero es un hecho histórico, en mi opinión, que lo estén haciendo adentro. Pues sí, pues vaya momento ahorita ahí que se está viviendo y que estamos viviendo todos ahí, esa escena ahí de el saludo de Joe Biden y Donald Trump, el mensaje ya que se está dando, pues vamos a transmitirlo en tiempo real. Así que, David, también unas palabras finales para ya meternos de lleno a escuchar el mensaje. Yo creo que ahora va el presidente Trump, ahora ya que está juramentando, creo que va a dar a conocer un par de órdenes ejecutivas, de las que ya ha prometido, de cacareado, incluso anunció ayer. El tema de lo de los grupos terroristas, de declarar los grupos terroristas los cárteles mexicanos, tiene un procedimiento legislativo, ya lo revisamos aquí, pero puede dar el mandato hoy mismo para que se haga este procedimiento, digamos, esta ruta de eventual nombramiento o calificación de los grupos terroristas. Yo no sé si entrará en el tema migratorio porque ahí hay varias cortes y ahí es interesante igual ver cómo se va a desarrollar. Hay varias cortes estatales que se han opuesto a las políticas migratorias de Trump en el pasado. Entonces no sé si necesariamente va a ser en automático una orden ejecutiva de deportación y esta se va a aplicar en lo inmediato porque va a haber un procedimiento ahí de, de, digamos, de limitación judicial o de control judicial. Ya ha pasado en otros momentos, ha pasado en diferentes momentos, incluso cuando fue lo del el muro fronterizo que se empezó a construir, se paró en varios tramos precisamente por órdenes judiciales del Poder Judicial, valga la redundancia, de Estados Unidos, del Poder Judicial Federal, que estaban en contra de las políticas de Trump. Entonces, ahí creo que escuchar ahora en los próximos segundos, en los próximos minutos, cuáles van a ser las órdenes ejecutivas, el efecto de las órdenes ejecutivas. Insisto, yo coloco estas dos, que son las que ha traído, el tema de nombrar a los grupos, a los cárteles como grupos terroristas, que va por un procedimiento cameral que se tiene que revisar, puede ser relativamente rápido este procedimiento cameral también, y el otro de la orden ejecutiva del tema de deportación o de deportaciones masivas, que creo que se va a sujetar, no creo, se va a sujetar a controles judiciales en varios estados, a las cortes supremas de cada estado, lo van a estar revisando. Aquí sí tienen la posibilidad en Estados Unidos de una corte de un estado, digamos el Tribunal Superior de un estado, revisar el mandato federal y cuestionar incluso el mandato federal, es decir, de abajo para arriba cuestionar si es violatorio de los derechos humanos o no, si es de acuerdo a la carta, a la Constitución estadounidense o no, que es una carta de derechos más que una constitución. Y creo que ahí viene otro escenario también de pelea, ¿no? Pero bueno, creo que ya está Trump ahí hablando Sí, para, No, es para, un reverendo. así es, entonces, es que yo lo tengo en un cuadrito chiquito, Se parecen, pero no, todavía no cuadrito es. chiquito. Ah, sí, cierto, es que tienen el mismo pelo, Zanahoria. bueno, ahí viene ya, pues David y Federico, muchísimas Abrazo, gracias. Como siempre, abrazos, no balazos y Gracias a ustedes. se cuidan. abrazo. Cuídense que la era Trump viene dura, Uf, difícil. Sí, que si así es. no. Y ya estaremos consultándolos también sobre varios temas que nos parecen muy importantes en estas Ojalá que 100 no sean órdenes legales, mi querida ejecutivas. Violeta. Bueno, Gracias, por abrazo. cierto, gracias, David. Abrazos. Gracias. Cuídense.